Taller Evangelio de Marcos, lo que en verdad contamina al hombre. Marcos 7, del 1 al 13. Los líderes religiosos siguieron observando a Jesús. No fue la primera ocasión en la que Marcos hace referencia a lo que los fariseos y escribas habían acudido de Jerusalén, donde se encontraba el templo y los principales del judaísmo. El propósito al observar a Jesús no era más que para hallar motivos para acusarlo y terminar con su misión. Los que debían estar al servicio de Jesús, el Mesías, se hacían jueces, acusando todo lo que, a su modo de ver, hacía incorrecto. Es curioso ver cómo la dureza del corazón de los líderes religiosos fue la provisión que Dios usó para llegar a su voluntad. Los que intentaban eliminar a Jesús estaban favoreciendo lo que en realidad vino a hacer, entregar su vida y morir para pagar por nuestros pecados. En esta ocasión, los fariseos y algunos escribas observaron que los discípulos de Jesús no cumplían con los ritos y mandamientos rabínicos de purificación. No fue una acusación de higiene porque no se lavaban las manos antes de comer alimentos. Fue una acusación de no seguir el rito establecido por la tradición que, supuestamente, les hacía ser inmundos. El lavamiento ceremonial prescrito por la práctica rabínica implica varios pasos. Primero, se vertía agua de una jarra sobre ambas manos con los dedos señalando hacia arriba, de tal modo que el agua corriera por las muñecas. Luego se vertía otra vez agua con los dedos hacia abajo. Por último, cada mano se frotaba con el puño de la otra mano. Los judíos estrictos seguían estas regulaciones antes de cada comida y entre cada plato durante la comida. Los lavamientos se volvían más elaborados cuando los judíos regresaban a casa después de estar afuera, porque podían haberse contaminado por contacto con un samaritano, un gentil o incluso un compañero judío que estuviera ceremónicamente impuro. Todo esto salía de la tradición de los ancianos, que estaba constituida de regulaciones estabílicas que se habían transmitido desde la época del cautiverio babilónico. Estas tradiciones orales que impregnaban el judaísmo de la época de Jesús finalmente fueron escritas en la Mishnah, más o menos a finales del siglo II después de Cristo. La Mishnah, junto con el comentario rabínico adicional llamado Gemara, constituye el Talmud, colección de tradición judía que en forma impresa abarca miles de páginas de material extrabíblico. Lo curioso era, y sigue siendo, que las regulaciones extrabíblicas y tradiciones son las que utilizan los religiosos para juzgar a los demás. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Fue la respuesta de Jesús a estos hombres que le acusaban de permitir que sus discípulos no estuvieran conforme a la tradición de los ancianos. Los fariseos eran hipócritas porque, aunque parecían santos por fuera, sus corazones no estaban arrepentidos y eran corruptos. Luego citó a Isaías 29:13, como está escrito: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres». La religión es el mal que se extiende entre los que creen que sirven a Dios, pero en realidad sirven a su propio ego. Quien no conoce a Dios se siente condenado por las acusaciones de estos que predican de las obras propias para la justificación de pecado. La trampa consiste en que, no pudiendo hacer nada para conseguir la justificación, siempre se están condenando. Por otro lado, la propia condenación oculta la misericordia de Dios y la provisión de éste para nuestra liberación. Siendo esclavos del pecado, nunca podremos salir por nuestras propias fuerzas. Necesitamos a un libertador, en este caso, uno que nos compre a través de pagar con su muerte lo que nosotros deberíamos pagar por nuestra liberación. Para mostrar la naturaleza de los religiosos, Jesús primero les indica la realidad. Estos se centran en las tradiciones y no prestan atención a los mandamientos de Dios. Para ellos es más importante aferrarse a sus ritos, aunque estén dejando de lado los mandamientos de Dios. Después les da un ejemplo específico, el mandamiento de Dios, de honrar a su padre y a su madre.
Esto era lo que la ley de Dios indicaba que había que hacer, pero la tradición permitía a las personas declarar corbán a sus posesiones. La palabra corbán es un término hebreo que significa dedicado a Dios y se refería a ofrendas de dinero o bienes materiales que se habían prometido a Dios. Es decir, si lo que se tenía para honrar a su padre y a su madre se proclamaba como una posesión de Dios, no tendrían que usarla para ayudar a sus padres. Era más importante la tradición que el mandamiento. La multitud estaba observando el enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Entonces, dirigiéndose el Señor a ellos, les explicó lo que sucedía en el corazón de los religiosos y por lo que el hombre se contaminaba. Nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. No sabemos cuántos entendieron lo que quiso decir Jesús. Los discípulos declararon que no, ya que posteriormente le preguntaron por el significado de la parábola. La multitud acostumbraba a escuchar a sus líderes religiosos e intentaban hacer lo que les decía que hicieran para ser limpios de la maldición. Los ritos eran costumbres que se heredaban de padres a hijos. Ahora Jesús les estaba diciendo que eso no servía para nada. ¿Ves la importancia de escuchar a Dios a través de su palabra en vez de escucharlo a través de los líderes que se proclaman portadores de la verdad de Dios? En la explicación de Jesús a sus discípulos vemos la verdad de lo que en realidad contamina al hombre. Nada de lo que entra de fuera al hombre puede contaminarlo. Esto incluye todos los alimentos, algo que la ley judía también estipulaba malinterpretando la ley dada por Dios a Moisés. Es lo que sale del hombre, refiriéndose a la naturaleza humana, lo que contamina al hombre, porque sale del corazón. Después dio una lista de cosas que salen del corazón, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. La pregunta sería, ¿estas cosas siguen en el corazón de un hombre redimido por la gracia de Jesucristo? La respuesta es, por lo que vemos en el texto, que sí. Entonces, ¿cómo podemos librarnos de esta contaminación que está en nosotros? Nosotros no podemos. Es Él quien sujeta todo eso. Nada podemos hacer para limpiar la contaminación del hombre. Solo aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo son aptos para que, por la fe, sean limpios por la gracia de Dios. Mientras el hombre se centre en intentar limpiar su conciencia a través de obras, no podrá arrepentirse de lo que en realidad dentro de él le contamina. Por otro lado, si, engañado por la religión, piensa que a través de las obras alcanzará la limpieza para acercarse a Dios, vivirá apartado y constantemente frustrado por las mentiras de su propio corazón impuro.